Bien, vamos con nuestra primera invitada. Le damos la bienvenida a la doctora Maribel Barreno, ex vocal del Consejo de la Judicatura, quien ha sido llamada a juicio político. Vamos a conversar con ella los próximos minutos. Doctora Maribel Barreno, buenos días. Bienvenida a Ecuador en directo. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, la escucho, sí. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este medio de comunicación. Vamos a arrancar este diálogo con la doctora Maribel Barreno. No sé por qué le digo Isabel, es Maribel Barreno. Doctora, ¿cuáles son las acusaciones que a usted le hacen para que la hayan llamado al juicio político? El asambleísta Jorge Peñafiel, el pasado 12 de diciembre del año 2023, ha presentado una solicitud de enjuiciamiento político en contra de ese entonces presidente y vocal del Consejo de la Judicatura y a Maribel Barreno como ex vocal del Consejo de la Judicatura. La presentación del enjuiciamiento político se hace constar 4 cuestionamientos, de los cuales obviamente presenté la debida prueba audiovisual, documental y testimonial. Sin embargo, en el desarrollo ya de la sustanciación de este juicio político, el interpelante supo clarificar a la Comisión de Fiscalización y a la ciudadanía que en relación a Maribel Barreno únicamente él me atribuía una causal por incumplimiento de funciones que se refiere al tema de la destitución del ex juez Walter Macías. Se manifiesta que yo he incumplido en funciones porque en la votación de esta sanción de carácter administrativo disciplinaria, yo voté a favor de la reconsideración, sin que esto signifique de ninguna manera tomar alguna posición o partido en el tema de fondo. Simplemente la reconsideración es una figura que está prevista en nuestro reglamento de sesiones del Pleno, donde se permite que se vuelva a recoger la votación, y esto se dio porque uno de los vocales que votaba a favor de la destitución consideró que los 3 vocales que nos habíamos abstenido de tener una posición en esa votación, no lo habíamos fundamentado. Entonces, la norma prevé que se pueda reconsiderar la votación y obviamente volver a pronunciarse sobre un voto afirmativo, negativo o un voto, en este caso, una postura de abstención. Esa es la circunstancia por la que dice que yo he incumplido en funciones, y para mi punto de vista, como lo dije en la comisión, de ninguna manera yo he incumplido en funciones, porque más bien todo lo contrario. Lo que he realizado es cumplir con lo que establece la Constitución y la ley, y la Constitución y la ley me obligan como vocal del Consejo de la Judicatura, al ser la estructura por la que el Consejo de la Judicatura realiza la toma de decisiones, que es el Pleno. Debo comparecer a cada una de las sesiones ordinarias y extraordinarias. No solo lo prevé la ley, sino también el Estatuto Organizacional Integral del Consejo de la Judicatura, y también lo establece una auditoría que nos realizó la Contraloría General del Estado, donde recomienda que efectivamente los vocales deben asistir a las sesiones de Pleno, y en las recomendaciones inclusive se nos había pedido que regulemos las ausencias temporales en las sesiones, con la finalidad de que si el vocal, estando en curso una sesión, sea ordinaria o extraordinaria, si tiene que ausentarse, tiene que justificar su ausencia. Entonces, para el asambleísta proponente, eso es incumplir en funciones, y por eso se me ha realizado este enjuiciamiento de carácter político, que entendería hasta el día de ayer tenía plazo la comisión de sacar su informe, o si es que solicitaron prórroga, el tiempo para el informe vencería el próximo lunes. Y en el caso, pasando al proceso que le lleva a Fiscalía, en el caso independencia judicial, ¿de qué la acusa la fiscal? ¿Por qué la acusa usted? Eso es otra circunstancia también que yo he considerado que no se trata más que un tema de persecución, porque ustedes recordarán que esa era la circunstancia por la que
en el primer proceso que se nos inhabilitó en funciones, la idea era que salgamos del cargo. Pero adicionalmente a aquello, porque existe una sobreprotección, yo entendería a este ex juez Walter Macías, es que se ha realizado este enjuiciamiento de carácter penal. Yo había evidenciado y había comentado y presentado inclusive el video en la sustanciación del enjuiciamiento político de que el ex juez Walter Macías, cuando él dio una gira de medios, porque él pasó en medios de comunicación de mayo a septiembre del año pasado, porque en ese lapso de tiempo se dio su suspensión y su destitución. Él había anunciado ya en una entrevista que se le realizó en Teleamazonas el 11 de septiembre del año pasado y dijo que por su situación, por lo que el Consejo de la Judicatura le sancionó, debe ser objeto de juicio político. Y además de ello, dijo, deben responder por obstrucción a la justicia. Esos dos hechos que él anuncia se cumplen. En el mismo mes de diciembre del año pasado, el 12 de octubre, ya consiguieron un proponente que obviamente presenta el enjuiciamiento político. Y de la misma forma el juez Macías se refería a ustedes, que tenían que ser llamados a juicio. Él dijo ya que eso es causa de enjuiciamiento político, pero lo que yo no sabía es que esa amenaza o ese pronunciamiento público que él realizó ya tenía articulado el proponente, el asambleísta que iba a presentar el enjuiciamiento. Y de hecho, en el mismo mes también se nos formuló cargos por obstrucción a la justicia. La fiscal, en mi caso particular, porque obviamente la decisión de esta sanción la tomaron únicamente dos vocales, el presidente de aquella época, Wilmer Terán, y el ex vocal Javier Muñoz. Y en mi caso, yo tuve la postura de abstenerme de votar y de decidir sobre aquello, porque yo dentro de este lapso de tiempo, en todo lo que tiene relación con este juez, yo había manifestado que mi postura es la abstención porque yo sí consideraba que había un conflicto de intereses, porque es el juez el que estaba sustanciando el caso denominado caso Vocales, que se estaba ya sustanciando en la Corte Nacional de Justicia. Y yo mantuve esa postura en cada una de las circunstancias que tengan que ver con este ex juez. De hecho, le comento, en el mes de agosto del año pasado, 19 de agosto le destituyen, pero 2 semanas atrás también se resuelven 2 casos de este ex juez y la Subdirección de Control Disciplinario recomienda que se archiven. De la misma manera, mi postura, abstención. Pero la Fiscalía considera de que al momento de la votación, 2 vocales votaron a favor de la destitución y 3 se abstuvieron, esto es, Maribel Barreno, Juan José Morillo y Fausto Murillo se abstuvieron. Como se pidió la reconsideración y esta figura no tiene ninguna incidencia en el fondo, yo voté porque si hay un vocal que está cuestionando mi abstención y dice, no está fundamentando, señora vocal y señores vocales, esta es la oportunidad de volver a votar y dar la postura que yo tenía. Pero de ninguna manera yo cambié. La primera votación me abstuve, la segunda me abstuve. Lo que ocurre aquí es que los otros 2 vocales, el uno abandona la sala de Zoom y el otro se mantiene con audio y video y no toma ninguna postura. El reglamento establece que cuando se trata de una sesión telemática se tiene 15 minutos para esperarle y para ubicarle para que se reconecte o para que manifieste su decisión. Pero si pasa ese tiempo, el reglamento establece que se le declara ausente. Entonces, la votación se da, la abstención y 2 votos a favor. Eso está criminalizando la Fiscalía y dice que eso es un delito, que porque yo he permitido, porque yo me he apoyado la reconsideración y no he cambiado mi votación, pero para la Fiscalía es un delito. Y otro aditamento que la Fiscalía dice que por qué yo estoy procesada en ese caso es porque en el caso Vocales del supuesto tráfico de influencias, dice que yo recusé al juez Macías. Pero la recusación es una figura que está establecida en la normativa
y me permite dentro de la defensa técnica presentar una recusación. De hecho, la misma fiscal ha presentado recusaciones dentro de otros procesos, pero en el caso de Maribel Barreno, la recusación y haber apoyado una reconsideración es un delito. Y por eso estoy procesada en un tema de obstrucción a la justicia, que el caso lo han denominado independencia. Y aparte de eso, ¿tiene algún elementos de prueba la fiscal para que la acuse a usted? Lo que la fiscal ha realizado, porque inicialmente éramos 7 los procesados, después al momento de realizar la audiencia de formulación de cargos, le excluyó de la formulación al ex vocal Juan José Morillo cuando él tuvo la misma la actuación. Él también se abstuvo de votar, pero consideraron que para él no iban a formular cargos, sino para Maribel. Y ya yendo a fenecer la instrucción fiscal, decidieron hacer una vinculación. Vincularon a 6 personas más, entre esas a 3 colaboradores que trabajaban en mi vocalía, diciendo que ellos durante la construcción de los proyectos tenían demasiado interés en preguntar sobre sus proyectos y estar supervisando esos proyectos. Eso es lo más absurdo, porque ¿qué sacaba el equipo que trabajaba conmigo estando pendiente de aquellos proyectos si sabían que la postura de la vocal Maribel era de abstención? Y la decisión está dada en las actas y en las grabaciones de audio y video, que obviamente fueron objeto de pericias. Pero dice que mi equipo de trabajo que ha estado interesado en aquello. Yo les aclaro algo, ni los propios subdirectores que realizaban los proyectos tuviesen responsabilidad de algo que no tienen decisión. Ese es un proyecto que no es obligatorio de acatar por parte de los vocales, porque los vocales, cuando llega un proyecto, en cualquier otro caso, en este en particular, pueden pedir que se cambie, que se ajuste a la decisión que ellos tienen, que se cambie el proyecto en su totalidad. Cualquier cosa se puede sugerir porque el proyecto tiene que estar acorde a la decisión. Pero yo siempre aclaré en esas sesiones que nunca formé parte del debate, nunca opiné sobre ese caso. Mi postura fue mantenerme en silencio y el momento que recojan la votación, simplemente decir que había un conflicto de interés y que la norma me ampara a que me abstenga. Pero es algo sui generis este caso. Están inclusive siendo procesados los secretarios que la única función es recoger la votación y dar obviamente la constatación si es que hay quórum o no para una instalación de sesión. Pero hasta ellos están procesados, porque al decir de la fiscal, todos se articularon para realizar esa sesión y para que haya esa destitución. Pero algo importante que yo quisiera que tomen en consideración es que durante la sustanciación del enjuiciamiento político, el ex presidente del Consejo de la Judicatura presentó como prueba documental una pericia informática forense. En esa pericia que yo desconocía, se establece el interés que tiene la fiscal sobre el juez Walter Macías. De hecho, ella comienza a preocuparse en el chat y comienza a preguntar sobre ese caso y de alguna manera a estar preocupada por el tema del ex juez Macías, y también ya anticipa de la realización de un allanamiento al Consejo de la Judicatura y también ya advierte en esos chats que ella va a seguir un caso por obstrucción porque según ella hay un reportaje lapidarios de Fausto Yepes y que ella va a utilizar eso para iniciar el caso de obstrucción. Para mí es muy grave lo que está pasando porque es el primer caso en la administración de justicia del país que se sigue por obstrucción a la justicia. Y cuando los casos tanto de las Torres como el presunto tráfico de influencias nunca sufrieron una suspensión ni una interrupción. Al contrario, se sustanciaron de forma regular. De hecho, más bien todo lo contrario ocurrió. El proceso se llevó con una inusitada celeridad, lo que no ocurre en la Corte Nacional, pero sí en los casos que hay una selectividad y algún tipo de persecución. Correcto. El juez Macías, ¿él sigue actuando como juez? No, el juez Macías salió de sus funciones en enero de este año porque él cumplió su periodo de 3 años. Él ya terminó su periodo de juez de Corte Nacional.
Usted ha dicho que lo promocionaban también como posible candidato a fiscal. ¿Esto es verdad? Así es, si ustedes un poquito se retroalimentan de lo que pasó en los medios de comunicación el año pasado, de repente comenzaron los Ecoavisa, Teleamazonas y ciertos periodistas como Janeri Dostroza, Carlos Vera, a darle una plataforma a este ex juez Macías. Y él ya anunció que él va a postularse para fiscal general del Estado. Y comenzaron los medios a darle plataforma, muchas entrevistas en ese sentido. Pero todo se les cayó porque en los famosos testimonios anticipados, en el caso Metástasis, Elibe Angulo en su testimonio dice que él conocía de la entrega de dinero a este ex juez Macías y que también se le benefició con un cargo en el municipio, creo que era de Manabí, a su madre y algunos otros hechos que no recuerdo, pero claro, pero yo les pregunto, la señora fiscal, por cualquier circunstancia, inicia indagaciones previas, realiza allanamientos por lo mínimo, pero cuando se trata de este ex juez, no se ha iniciado ninguna indagación previa en contra de él, pese que ese testimonio anticipado lo conoce la mayoría de gente que escuchó a través de cuando se le recibió el testimonio, porque eso fue para conocimiento de toda la ciudadanía en general. Doctora Barreno, usted me está diciendo que la fiscal lo protege. Yo considero que sí es así, esa es mi perspectiva, porque cuando se trata de ese juez, inclusive la fiscal publicó sendos comunicados a favor de ese juez, preocupada por ese juez. Cuando tenemos que ser claros, no podemos tener nosotros jueces que tengan algún tipo de favoritismo, cuando la administración de justicia no nos debe interesar qué juez el que sustancie nuestro caso. Lo único que sí nos debe interesar como usuarios del sistema de justicia o sujetos procesales es que quien sea el juez que tenga que conocer una causa sea un juez imparcial, que garantice los derechos de los sujetos procesales. Eso es lo único que nos debe interesar. Y cuando uno considere que no es imparcial el juez, el juez por iniciativa propia tendría que excusarse si considera que está inmerso en alguna causal. Y si no, una herramienta válida es presentar la recusación. Y recusar no es un delito. Lo que pasa es que en la actualidad no solo se ha criminalizado esta figura de la recusación, sino que también se está criminalizando el libre ejercicio profesional. Yo no sé si usted ha visto cómo ahora se cuestiona a los abogados que han tenido tal o cual defensa. Todo ciudadano ecuatoriano, cualquier sea el motivo por el que esté siendo investigado, tiene derecho a la defensa y a una defensa privada y de confianza. No se le puede atribuir a la Defensoría Pública cuando tiene la posibilidad de tener una defensa propia o de confianza a través de cualquier abogado que esté en el libre ejercicio profesional. Pero ahora yo siento que estamos en una situación súper diferente, donde existe selectividad de casos, donde existe persecución, donde se inician indagaciones previas por un monitoreo que se hace a redes sociales. Por eso se inician ahora indagaciones previas. Doctora, le voy a dar paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que tiene más inquietudes para usted. Gustavo. Doctora Barreno, buenos días. Buenos días. Usted fue anunciada el 5 de abril, le escuché en otra entrevista en la que decía que se le anunciaba lo que se venía, y lo que más me preocupa de esta denuncia suya es que dijo que la fiscal iba a buscarla, que le quería a usted. O sea, ¿es algo dedicado de parte de la Fiscalía? Yo siento que la fiscal nunca tuvo una empatía conmigo. O sea, siento que ella no... Se originó una especie de sentimiento de animadversión de ella hacia mí. Porque pese a que yo venía de la terna de la Fiscalía General del Estado, en un principio sí articulábamos acciones como corresponde. La Constitución, la ley nos exige que haya una coordinación entre las instituciones públicas, aún más cuando el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, disciplina de la función judicial, y la Fiscalía es una entidad autónoma de la función judicial como tal. Pero
yo había advertido de que sí hubo una anticipación de estos hechos que están ocurriendo ahora, porque el vocal Javier Muñoz, el 5 de abril de este año me mandó una persona a que hable conmigo y me advierta que él necesita arreglar su situación porque él consideraba de que, o sea, que estaba solo, que nadie se interesaba de que él estaba privado de la libertad y que de alguna manera él ya necesitaba llegar a algún arreglo con la fiscalía. Y él me manda a decir que digan a Maribel que se vaya fuera del país. Yo no voy a irme a La Roca como fue, y la fiscalía me ofrece quedarme en la cárcel 4 y que la fiscal la quiere a ella. Y por lo tanto, yo firmaré cualquier documento, llegaré a cualquier acuerdo y yo le voy a entregar a ella. O sea, imagínese esa situación cuando llegó a mi conocimiento, me preocupó porque yo ya sabía que se podía decir cualquier cosa. O sea, si la fiscalía le dice a una persona que su único modo de arreglo es entregar a una persona, tiene que decir cualquier cosa, cualquier guión preestablecido, y las personas se prestan para ello. Yo no sé si la desesperación, la ansiedad les hacen actuar de esa manera, pero no se ajusta a la verdad. Entonces, él dio un testimonio anticipado donde obviamente en su nerviosismo hace conjeturas, dice expresiones como obvio, ella debía haber sabido, obvio ella, pero nada, lo importante es de las delaciones es que tienen que haber prueba periférica que corrobore aquello. En ese sentido yo estoy tranquila porque si fuese solo el testimonio anticipado, imagínense cómo sería la palabra de una persona versus la mía. Pero gracias a Dios no existe nada que corrobore esas expresiones de una persona que que ya me está advirtiendo que va a decir lo que sea en mi contra para tener un acuerdo con fiscalía. Entonces eso sí es grave. Me han preguntado, ¿y por qué no avisa a fiscalía? Yo no confío en fiscalía. Yo jamás podría poner un hecho en su conocimiento porque no siento que van a actuar con objetividad en mi caso. Puede ser que haya otras investigaciones, otros casos que ellos hagan un excelente trabajo, pero en lo que es relacionado a Maribel Barreno, no, porque no ocurre. El año pasado tuve unas amenazas de muerte. La indagación previa no se ha movido, sigue más de un año sin impulsos, sí que traten de descubrir algo que me ocurrió a mí, pero cuando es al revés, cuando ahí existen circunstancias que podrían instrumentalizarse para que insista en investigaciones previas en mi contra, lo hacen con una celeridad asombrosa. Y algo que le quiero aclarar, porque yo pienso que la señora fiscal no tuvo una relación amigable conmigo, porque lamentablemente yo no soy una persona que agacha la cabeza y está sumisa. Yo siempre fui deliberante, mis decisiones en el pleno del Consejo de la Judicatura fueron en relación a mi convicción, a mi formación, a mi experiencia profesional y en base a informes técnicos. Entonces yo no podía seguir hojas de ruta, yo no podía prestarme para aquello. Y una de las situaciones que molestó también a la fiscal es que yo hacía seguimientos a los procesos, tanto sea de la parte jurisdiccional, sea de la Defensoría Pública o de la Fiscalía General. Y uno de esos era que yo estaba pidiendo que se impulse el concurso de fiscales provinciales y la fiscal no quería que se haga ese proceso. Y tal es el caso que yo había puesto un ejemplo en una entrevista anterior, que yo en el mes de noviembre del año 2022, el 22 de noviembre, yo mando un memorándum al director general, a la directora Talento Humano y al director de asesoría del Consejo de la Judicatura, donde les expresaba mi preocupación de que no se le da interés suficiente a tanto la evaluación de fiscales como al concurso de fiscales provinciales. Pero en vez de responderme las personas a las que está dirigido el memorándum, me responde la fiscal, dice que se ha llegado a enterar de mi memorándum. Entonces yo digo, ¿no es eso interferencia? ¿Cuándo a mí se me va a ocurrir
ir a pedir un memorándum que la fiscal general le manda a un director y contestarle yo, más o menos ese es el ejemplo. Y ella me responde y me amenaza diciendo que ella considera que existe una extralimitación en mis funciones cuando yo era la vocal y yo tenía ese justo derecho de monitorear los procesos, porque justamente el tema de concurso de fiscales provinciales era uno de los cuestionamientos por los que nosotros fuimos sometidos a juicio político en el año 2022. Entonces yo estaba impulsando ese proceso que ya nos observó la Asamblea y el tema que no se había realizado es por tema presupuestario, pero en ese año 2022 ya teníamos el presupuesto. Ese proceso se podía iniciar en diciembre de ese año y no se... Se nos cayó la señal de la doctora Maribel Barreno, ex vocal. Ya la tenemos, doctora, nuevamente. A ver, mi última pregunta al respecto de lo que usted acaba de explicar. Aquí hay un responsable político, definitivamente. Un responsable político que está llevando esto a una persecución, de acuerdo a lo que estoy entendiendo con su explicación, ¿ya? Entonces, a su criterio, ¿a quién se le puede indulgar esta responsabilidad política? O sea, de lo que se refiere al juicio político, yo dejé claro que ninguno de los cuestionamientos que realizó el asambleísta puede demostrarse que yo he incumplido en funciones. Más bien, yo dejé claro en esa comisión que más bien lo que he realizado es cumplir mis funciones a cabalidad. De hecho, mencioné innumerables memorandos donde yo siempre estaba monitoreando. Y además de ello, un plus adicional de la vocalía que yo, del cargo que yo ejercía, que si bien es cierto, nosotros estamos obligados a presentar como pleno, como cuerpo colegiado, un informe de funciones a la Asamblea y al Consejo de Participación Ciudadana, pero como yo era muy exigente conmigo mismo, yo presentaba al pleno del CJ un informe de labores de la vocalía de la que yo representaba, y de hecho yo colgué en mi cuenta ex todos los informes para transparentar mi gestión como vocal del Consejo de la Judicatura. Y ahí ustedes encontrarán cuántas iniciativas tuvo la vocalía para poder impulsar y cumplir con lo que establece el Código Orgánico de la Función Judicial, que es buscar la mejora del servicio para los usuarios relacionado a la administración de justicia. Siempre velé por la transparencia y obviamente de la función judicial. Y ese fue mi rol. Yo considero de que tanto en el enjuiciamiento anterior como en el que se está sustanciando ahora, yo no he incumplido en funciones y le dejé claro a la comisión y al propio interpelante. Por eso es que él, obviamente, en momento de individualizar, porque también hay que tomar en cuenta algo, la ley orgánica de la función legislativa establece que cuando se trate de un enjuiciamiento para miembros de un cuerpo colegiado, se tiene que individualizar con cada uno cuáles son las acusaciones políticas. No se puede tomar como que fuésemos un todo. Al menos en este caso en particular, cuando todos provenimos de diferentes procedimientos de designación y de selección y designación y hemos cumplido diferentes periodos. Entonces, no podemos ponerlos a todos en un saco y decir son responsables de incumplimiento de funciones. Tiene que haber una votación individual porque cada quien tuvo la oportunidad de presentar la prueba y de hacer sus alegaciones y dar las justificaciones necesarias para desvirtuar los cuestionamientos del proponente. Doctora, finalmente, ¿qué concepto tiene usted por las aseveraciones que hizo el doctor Wilman Terán en la comisión de fiscalización de un supuesto chat que tendría la fiscal con él, haciéndole pedidos desde su cargo de fiscal hacia el Consejo de la Judicatura? Bueno, no, mayor juicio de valor no puedo hacer. Eso es, en los chats ustedes podrán advertir cómo eran las conversaciones. En un contexto de coordinación institucional, debe haber diálogos entre el presidente del Consejo de la Judicatura y la máxima autoridad de la Fiscalía General, eso es correcto, pero ya los contenidos como tal,
A mí lo único que sí me preocupó es que ya se advierte de allanamientos, ya se habla de la obstrucción, ya hay demasiada preocupación en el ex juez Walter Macías, y eso lo único que hace es corroborar mis, mi, mi, mis expresiones en relación a que hubo una protección exclusiva a este ex juez y que por este ex juez se ha iniciado no solo un enjuiciamiento político, sino también un proceso de carácter penal. Y se pretende criminalizar la potestad disciplinaria que tiene un órgano como es el Consejo de la Judicatura. Entonces, eso es una potestad administrativa que está establecida en la norma. Y aún más, en mi caso en particular, se pretende criminalizar cuando tampoco formé parte de la decisión. No decidí la destitución ni la suspensión del ex juez Macías, pero sin embargo se ha llevado a un contexto penal y estamos próximos a una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Esperemos que los jueces actúen en derecho, no al margen de la ley, es lo único que pido. Yo nunca estoy seleccionando cuál o tal juez debería ocuparse de un caso, simplemente que nos den la garantía de la imparcialidad y actúen en derecho, porque estamos seguros con mi defensa técnica que no existe tal injusto penal. Nosotros vamos a demostrar que ese tipo penal no me adecuo a la descripción típica de lo que corresponde obstrucción a la justicia. ¿Usted se siente perseguida? Yo me siento perseguida, yo lo he dicho, y yo he sido muy prudente. No he estado ustedes no me habrán visto en medios de comunicación, he sido más una persona técnica durante mi gestión como vocal del Consejo de la Judicatura, pero han ocurrido demasiados hechos desde el 2019 hasta la fecha que yo puedo documentar que estoy siendo perseguida desde aquella fecha por una animadversión sin sentido que se creó la señora fiscal general en mi contra. Yo no sé si por chismes, cuentos de pasillos o porque alguien la indispuso, pero eso se ha originado y de hecho han ocurrido muchas circunstancias que me faltarían el tiempo de describir, pero yo voy a poder documentar cada una de esas circunstancias y en algún modo voy a tener que difundir aquello para que se conozca, porque a veces se hacen criterios a la ligereza porque la gente no conoce, pero estoy a punto de subir a mi cuenta ex inclusive los expedientes digitales de los dos procesos en los que se me ha procesado para que la comunidad jurídica lea y se inteligencia de lo que está pasando. ¿Pero por la fiscal directamente? Sí, directamente por él. Quiero agradecerle, doctora, por su tiempo. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias también.